Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo López García, soy egresado de la carrera de Historia de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, una facultad perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? La UNAM, por sus siglas. Y bueno, yo ya egresé, pero yo cursé la línea de historiografía y actualmente estoy acá para platicarles un poquito, para platicar acerca de lo que fue la crisis del 29, el famoso crack del 29 y sobre todo las repercusiones que van a tener o que esta crisis va a tener principalmente en Alemania y en España. Porque en estas dos naciones, pues bueno, de entrada, así de manera general, de manera como muy vislumbrante, podemos, pues bueno, ya sospechar un poco de que por esos años, ¿no? Y en esos países se está gestando también ciertos movimientos románticos, ¿no? Y este adjetivo de romántico tiene una razón de ser que más adelante yo explicaré, con base en una teoría económica, bueno, económica, social, pero principalmente filosófica, ¿no? De un filósofo marxista mexicano llamado Bolívar Echeverría, ¿no? Entonces más adelante explicaré, pero justo en estos países, por esas fechas, se empiezan a gestar estos movimientos, ¿verdad? Ultranacionalistas románticos, que bueno, van a desencadenar, bueno, sobre todo en Alemania, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y que definitivamente van a tener una, una importantísima repercusión, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Vaya, creo que eso es de todo sabido, por algo se llama, ¿no? Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, entonces todos conocemos, reitero, esta cuestión del crack del 29, ¿no? Del martes negro, sabemos más o menos en qué consistió más bien esta crisis, ¿no? O sea, sabemos que se trató de la caída de la bolsa de valores, pero bueno, ¿qué significa esta cuestión de la bolsa de valores, ¿no? De que justo de que el valor caiga. ¿Cuáles fueron los puntos, digamos, que propiciaron esta crisis? Pues bueno, primero empecemos con el inicio. Eh, los años 20 y sobre todo en Estados Unidos, pues bueno, van a ser unos años de bonanza. Tanto es así que a ese periodo de la historia se le va a conocer como los felices años 20, ¿no? Unos felices años 20 en el que después de la Segunda Guerra Mundial tenemos un auge económico en Estados Unidos, tenemos altos salarios y por lo mismo se empieza a gestar una cierta especulación. Una especulación que va a tener como resultado el hecho de que las empresas, de que las industrias comiencen a tener sobreproducción. De entrada, este va a ser un punto importantísimo, la sobreproducción que va a desencadenar, a ver, permítanme revisar mis notas, en un exceso de inventario. Claro, tenemos una bonanza económica, pues habrá que producir más para vender ese producto, ¿no? Y entonces se comienza aquí a generar una acumulación excesiva de inventario. Un inventario que, ya comenzamos a sospechar, no se va a poder vender. Pero es que además, por estos años, también la especulación va a ser la especulación de valores, sobre todo, va a ser un factor importantísimo. A ver, ¿qué es la especulación? Yo creo que para entender la crisis del 29 podemos hacer ciertas analogías. Y yo creo que la analogía más relevante, sobre todo para nuestro contexto, para nuestro tiempo, para nuestro país, pues no es otra que la burbuja inmobiliaria, ¿no? La burbuja inmobiliaria que ya hace casi 10 años también generó una crisis profunda cuyas consecuencias, claro, seguimos arrastrando. ¿En qué consisten estas crisis? Que bueno, también ya lo decía Marx, ¿no? O sea, en realidad el capital no puede estar sin crisis. Bueno, estas crisis consisten en justamente reventar una burbuja especulativa, porque claro, las personas, los inversores comienzan a especular sobre el valor, en este caso, y haciendo la analogía con la burbuja inmobiliaria, de un inmueble, de una propiedad. Una propiedad que se especula, supongámoslo, vale 1 millón de pesos. 1 millón de pesos que es adquirida por cierta compañía, por cierto agente privado, y quiere revender y quiere sacar negocio de ahí, ¿no? Pero para eso necesitará recuperar su inversión. No se trata, no, más que recuperar, sí, obviamente recuperarla, pero sobre todo duplicarla, porque esa es la cuestión de la inversión. Gasto dinero para recibir más. Sin embargo, sucede que esta especulación muchas veces resulta en inflar una burbuja de valor. Un valor que además no se corresponde con el valor objetivo, ¿sí?, de la propiedad. Y ya no solo eso, sino que de entrada
no se corresponde y que además la especulación excesiva aumenta excesivamente el valor, haciendo que los precios sean simplemente inaccesibles. ¿Para quién? Para la mayoría de la población, y para los que sí les son accesibles no lo van a comprar. ¿Por qué? Porque ese inmueble en este caso carece de valor. De ahí que aquella persona que invirtió 1 millón de pesos y resulta, ¿no?, que quería recuperar su inversión rentando, ¿no?, al año, supongámoslo, rentando al año el departamento por 300,000 pesos, ¿vale? Bueno, sí, 300,000 pesos, ¿no? Si hay casos ahorita en la Condesa, eh, incluso hasta más, pero bueno, era solamente un ejemplo. Entonces esa persona, ¿no?, que tiene esa inversión y que presupone que así va a poder recuperarla y que así va a poder duplicarla, pues se topa con la realidad de que nadie puede pagar eso. ¿Qué sucede? Pierde, hay pérdidas. Lo mismo se suscitó con la bolsa de valores. De repente las acciones dejaron de tener confianza. ¿Por qué? Porque el valor se había elevado a niveles exorbitantes y no se correspondía con el valor objetivo. De ahí que las personas comiencen ¿a qué? A quitar sus inversiones. Pero eso también va a tener una repercusión sobre todo en el banco. Claro, tenemos una crisis con la cronología, ¿no? La clásica cronología del crack del 29, pues bueno, es que reviso mis notas, es que el 21 de octubre, un jueves, el llamado Jueves Negro, ya comienza a haber ciertas anomalías en la bolsa, ¿no? Ciertas anomalías que se van a seguir suscitando, que se van a seguir continuando hasta el famoso Martes Negro, que es cuando definitivamente todo termina. Y entonces, ante estas crisis, las personas, claro, van y tratan de recuperar su dinero, tratan de no perder su dinero y muchas veces lo retiran de los bancos. Pero el banco funciona con base en la confianza. El banco no tiene el dinero que presta. Más bien, una persona confía en esa institución bancaria, le otorga su dinero y el banco vuelve a represtar ese dinero, haciendo que, claro, la persona mantenga su dinero pero de manera virtual. Entonces, ante estas crisis, ante la caída de la bolsa de valores y ante las personas en una desesperación de querer recuperar su dinero, de querer salvar su dinero, dejan sin nada al banco. Pero claro, el banco no tiene ese dinero. Entonces, esas personas perdieron su dinero definitivamente. Esto de manera muy esquemática, de manera muy general, fue lo que ocasionó el martes negro, ¿no? La caída de la bolsa de valores de Wall Street en 1929. Y si bien es cierto que su mayor repercusión pues estuvo en Estados Unidos, pues bueno, no estuvo exenta a nivel mundial, sobre todo en estos dos países que, como ya mencionamos, van a tener esta crisis va a tener una importancia clave en su historia y además en la historia mundial, que es el hecho de un resurgimiento romántico. Acá me detengo un poco y yo quiero explicar ¿Cómo es que surgen estos? ¿O cuál es la razón, según este autor, Bolívar Echeverría, de justamente, ¿no?, el nacimiento de estos ultranacionalismos? Se sucede que, bueno, la República de Weimar, ¿no?, afectada, no destruida, pero afectada por la Primera Guerra Mundial, tenía préstamos o obtenía dinero, ¿no?, de préstamos americanos. No se trata de un plan Marshall, pero bueno, vaya, había intereses americanos ahí dentro y entonces, claro, se da esta crisis. Las personas que estaban invirtiendo, que estaban esperando también, porque al final los gringos todavía tienen esta mentalidad como muy dejar ser, dejar pasar. No, ya no tanto, ¿no? Y sobre todo con la aparición de este famoso señor Keynes, que bueno, va ya también, ¿no?, a plantear la idea de un Estado interventor capitalista. Pero bueno, me desvío. Entonces, la República de Weimar y España, por su parte, en realidad todos los países, comienzan a tener afectaciones, sobre todo a nivel social, desempleo, pobreza, etcétera, ¿no? Las clásicas crisis los clásicos efectos de una crisis económica en la población. Entonces, ante esta perspectiva, la población comienza a ver de buena manera ciertas actitudes, ¿no?, ciertas actitudes morales, sociales, económicas sobre todo, que se van a plantear frente a la modernidad capitalista. Bolívar Echeverría plantea, en este caso, no lo desarrolla cabalmente porque de hecho él muere, ¿no?, pero plantea que todo comportamiento social está arraigado en 4 tipos de etos. El etos realista, que viene a ser el etos
el etos capitalista, el etos barroco, que viene a ser una cuestión, digámoslo así, una modernidad católica, y el que nos interesa, el etos romántico, ¿no? Un etos romántico que también va a estar planteando una alternativa al capitalismo tradicional, pero una alternativa que viene con toda una carga de códigos, con toda una carga de significado, en la cual un romanticismo que se exacerba por la nación, por la patria, por la raza, ¿no? Y que además no se trata ni de un socialismo ni de un capitalismo, se trata de un Estado que es interventor, de un Estado que es mediador, ¿vale? Pero que no ni se decanta por uno ni se decanta por otro, además de que, reitero, trae consigo, arrastra consigo una serie de códigos. Bien, esto lo vamos a tener en el caso de Alemania con precisamente el nacionalsocialismo, pero en el caso de España con el primorriberismo. El primorriberismo al final plantea la idea de ser un Estado que intervenga, un Estado que sea mediador entre la clase popular y entre la clase burguesa, pues la clase propietaria, ¿no? Pero justamente es el Estado quien va a tratar de mediar todas estas cuestiones, y aquí se trata, y aquí ya está, digamos, como que este reto a la modernidad capitalista, es un reto económico ante todo, pero que además va a exacerbar, como reitero, o como mencioné anteriormente, estas cuestiones nacionalistas. De ahí que la crisis del 29 viene a significar un reto. ¿Para qué? Para el comportamiento económico y social de ciertas personas que plantean una alternativa al etos realista, o sea, al modelo capitalista, con base en un romanticismo que degenerará en el nacionalsocialismo, en el primorriberismo primero y después, por supuesto, en el franquismo, que al final de cuentas, pues bueno, también tenían una misma concepción barroca, no, romántica. Pero bueno, eso sería todo, espero haya sido de utilidad, espero haya sido claro y pues nada, nos vemos, saludos.